Estudio Ghibli es seguramente el estudio más reconocible, entre otras cosas por haber producido las únicas dos películas anime ganadoras de un Oscar. Su director, Hayao Miyazaki, fundó el estudio junto a Isao Takahata después de trabajar en otros estudios y sus temáticas siempre han girado en torno a la naturaleza, el antibelicismo y la tradición. De hecho, siempre se han caracterizado por animar de forma tradicional sus películas, destacando en mostrar relaciones humanas con sus diseños reconocibles, fondos increíbles y la música de Yoi Hisaishi. Su mascota es el icónico Totoro, cuya película tuvo una venta increíble de merchandising. Durante un tiempo estuvo aliada con Disney para distribuir sus películas, pero los americanos editaban las obras a sus espaldas para adaptarlos al mercado occidental, hasta que Miyazaki dijo basta. Disney dejó de distribuir e intentó boicotear sus nuevos estrenos, pero Ghibli ha seguido siendo un estandarte del anime pese a que ahora su actividad sea bastante reducida. Toei Animation es uno de los estudios activos más longevos, fundado en 1948. 10 años después lanzó la primera película anime a color y en 1969 estrenó El gato con botas, película de donde saldría la mascota y el logo del estudio. Mazinger Z o Gekege no Kitaro son algunos de los muchos clásicos del estudio hasta que dieron con la estrategia de adaptar mangas exitosos de la Shonen Jump, creando series largas. Así nacieron titanes de popularidad internacional como Saint Seiya, Dragon Ball, Slam Dunk o One Piece, pero ser un estudio tan grande y asentado le permite abrazar la variedad y también nos trajo Digimon Adventure, Sailor Moon e incluso series que podríamos considerar más arriesgadas o experimentales, algunas originales como Mononoke Kyouso Giga o la reciente Girls Band Cry, que fue una sorpresa por su CGI. Actualmente están centrados en unas pocas franquicias, principalmente One Piece, cuya producción ha sido muy irregular y de calidad baja, pero han terminado adaptándose al modo de trabajo del anime actual. Gainax fue fundado en 1984 por 5 jóvenes animadores, entre ellos Hideaki Anno. Gracias a la financiación de Bandai, el estudio consiguió ir sacando adelante sus proyectos y acabó haciéndose un hueco en el anime de ciencia ficción. Con muchas dificultades y la salida de 2 de sus fundadores, consecuencia de la producción de Nadia, el estudio consiguió salir adelante hasta llegar a Evangelion, uno de los animes más importantes de la historia. Evangelion revolucionó el medio, pero su producción también fue un caos y terminó en un fraude contable. La primera década de los 2000 estuvo marcada por la aparición de obras como Fooly Cooly, Tengen Toppa Gurren Lagann o Panty and Stocking, que llevaron al estrellato a grandes animadores mientras Hideaki Anno se centraba en Evangelion, fundando Estudio Kara. Sin embargo, estos fueron sus últimos éxitos, ya que la actividad cesó y en 2024 se declararon en bancarrota, cerrando definitivamente en 2025 uno de los estudios más queridos y representativos del anime. De las cenizas de un Gainax agonizante nació Trigger. Uno de sus fundadores en 2011 fue Hiroyuki Imaishi, que ya dirigió Tengen Toppa. Junto a él, varios trabajadores salieron del estudio para llevarse al nuevo su dinamismo en la animación y el estilo tan característico que impregna sobre todo las obras de Imaishi. Se caracteriza por un coloreado digital muy particular con colores llamativos y animación fluida y exagerada que da velocidad e impacto al movimiento. Fundamentalmente basados en la ciencia ficción y en historias originales, el estudio debutó en 2013 con Kill la Kill y desde entonces ha sido fiel a su estilo visual. No son una empresa muy grande, no hacen muchas producciones al año, pero algo curioso es que cuenta con un Patreon donde los fans aportan algo de dinero. De hecho, la serie Little Witch Academia se pudo financiar en parte por un proyecto de micromecenazgo en Kickstarter. Un estudio que sí es bastante grande es Madhouse, un titán clásico de la industria. Fundado en 1972 por algunos ex trabajadores de Mushi Pro, entre ellos figuras muy importantes, comenzó siendo un estudio que no destacaba mucho, pero a partir de la moda de la ciencia ficción en los 80 introdujeron obras más maduras y singulares. En los 90 empezaron a colaborar con mangakas que le dieron muchos éxitos, como las Clamp con Cardcaptor Sakura o Naoki Urasawa con Master Keaton y Monster. Además, Satoshi Kon dirigió aquí sus pocas películas, siendo uno de los mejores directores de todo el anime, y a partir de los 2000 acogieron una enorme cantidad de series populares y de calidad en todos sus aspectos, desde Hajime no Ippo y Death Note hasta The Tatami Galaxy o Hunter x Hunter. A partir de 2015 empezaron a no tener tantas obras destacadas en su haber, parecía que su magia se disipaba, pero en los últimos años han sabido volver con obras autorales como Sonny Boy o Chi y producciones del más alto nivel como Frieren. En 2011, Masao Maruyama, uno de los fundadores de Madhouse, fundó MAPPA y contaron con Shinichiro Watanabe para 2 de sus primeras series, aunque la intención de Maruyama era debutar con la película En este rincón del mundo, que terminó estrenándose en 2016, año en el que se fue Maruyama. El estudio ha seguido creciendo buscando cada vez más calidad audiovisual e impacto en el público hasta hacerse con un gran nombre en la actualidad. Para ello han estado acertados tomando el relevo de WIT para las secuelas de Shingeki no Kyojin y Vinland Saga, como ya hicieron en su momento con Hajime no Ippo. Además se suman las adaptaciones de series del momento como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man o Jigokuraku, con un estilo visual reconocible, aunque esta ambición vino acompañada de bastante explotación, plazos de entrega extremos y malas condiciones laborales. Sin embargo, de cara al futuro parece que quiere dejar de subcontratar y de depender de comités de producción, lo que podría cambiar bastantes cosas en la industria.
Un estudio que cambió bastantes cosas fue Kyoto Animation, que tuvo un origen humilde fundado por un matrimonio y unas amas de casa del vecindario. Aunque trabajaron en proyectos de otros estudios, tardaron 22 años en producir su primera serie, la secuela de Full Metal Panic. Siempre se han caracterizado por adaptaciones fieles de obras dulces que subrayan con su apartado visual y musical. Muchas de sus obras vienen de novelas ligeras. De hecho, en 2011 crearon su propio sello editorial y han sido un estudio abanderado del MOE. Su cultura del trabajo pone por encima el desarrollo y cuidado de las personas, e incluso tienen una escuela de animación. En 2019 sufrió un incendio provocado que se cobró 36 vidas, aparte del material del estudio. Junto a la posterior pandemia, esto provocó graves daños al estudio. En 2021 retomaron su actividad para televisión y parece que por suerte se han recuperado para seguir trayendo obras de luz y color sin explotación de por medio. Ufotable es otro estudio que destaca por su estilo visual, sobre todo en cuanto al uso del CGI. Mientras otros estudios intentan hacer series enteras en CGI o sitúan a personajes 3D en un fondo 2D, Ufotable deja a los personajes dibujados para poder jugar con el entorno y la cámara 3D, creando un dinamismo en la acción que le ha permitido brillar en sus series más destacadas como Kimetsu no Yaiba o Fate, aunque esto no siempre fue así. No es un estudio que saque varios animes al año y eso sí que se ha mantenido desde su nacimiento en el 2000 como subsidiaria de TMS, pero por otro lado ha participado en otras producciones así como en la animación de muchos videojuegos. Sus trabajadores suelen trabajar enteramente en sus proyectos y tienen un ambiente laboral sano con medidas que tomaron del plan de KyoAni. Eso sí, la principal polémica que envuelve al estudio es la evasión fiscal de su presidente, que guardaba los ingresos del estudio en una caja fuerte en su casa y su mujer llevaba la contabilidad. El estudio SAP no está pasando por su mejor momento, pero también ha sabido jugar con el CGI y con el dinamismo de la animación en la cámara. Originalmente era una empresa de coloreado para otros estudios, y es que el color es un importante elemento expresivo en sus obras más relevantes. Hasta los 2000 no se empezó a hacer hueco en el mercado con sus producciones y fue la entrada de algunos directores lo que les puso en el mapa, sobre todo el nombre de Akiyuki Shinbou, director de Sangatsu no Lion, Monogatari Series y Madoka Mágica. El sello personal de este director ha creado escuela y de hecho en los últimos años se quiso apartar del rol de director principal para servir de apoyo y tutoría de nuevos directores y animadores. Es cierto que el estudio está en horas bajas desde hace unos años, pero parece que con la última temporada de Monogatari y la última película de Madoka podrían remontar. Ahora solo quedaría acertar con las adaptaciones y mantener el nivel audiovisual por el que es conocido. Y si hablamos de directores autores, Masaaki Yuasa fundó Science Saru en 2013 junto al animador coreano Choi Eun-jong, con el objetivo de crear obras únicas centradas en la expresión y en la calidad antes que buscar que sean comerciales. Y es que el estilo de sus series se caracteriza por ser visualmente muy rompedoras, con trazos ligeros y deformados con los que permite que sus personajes tengan mucho dinamismo y remarquen sus expresiones. Además, el estilo de Yuasa ha creado escuela por sus singulares composiciones, como vimos en Dandadan, dirigida por uno de los aprendices de Yuasa. En general, este estudio se ha basado en llevar a cabo animes vanguardistas en ciertos aspectos, ya sean adaptaciones u obras originales, como por ejemplo cuando aceptó adaptar una obra de Go Nagai solo si elegía cuál y le daba su estilo. Así nació Devilman Crybaby. Pese a que Yuasa se apartó en 2020, el estudio parece que seguirá manteniéndose fiel a su filosofía. Production IG es uno de los grandes estudios de anime, pero empezó siendo un pequeño departamento en Tatsunoko Production. No mucho después de establecerse como estudio independiente gracias a la inversión de KyoAni y Tatsunoko, estrenaron junto a Mamoru Oshii la mítica Ghost in the Shell. Esta superproducción sorprendió a todo el mundo no solo por su historia y su dirección, sino también por ser la primera que combinaba animación tradicional con gráficos CGI con éxito. Esta innovación técnica iba a ser identitaria para el estudio, que en los 2000 empezó a proliferar con algunas series como Ghost Hound o la propia de Ghost in the Shell, y en la siguiente década se iba a posicionar como un estudio que mostraba una gran variedad de historias, desde Psycho Pass hasta Haikyuu pasando por Kimi ni Todoke. Con sus errores y aciertos, además de su gran diversificación, Production IG sigue siendo una de las grandes casas animadoras de Japón y ha ido creando varias subsidiarias por el camino. Uno de los estudios que nacieron de Production IG es WIT Studio. Takeshi Wada consiguió en 2012 que IG Port financiara los primeros pasos del nuevo estudio y ya en 2013 reventó el mercado con Shingeki no Kyojin, serie insignia que les ha permitido crecer bastante, aunque no con muchas producciones. Tras la tercera temporada de esta y la producción de Vinland Saga se vieron sobrepasados y decidieron apartarse de la adaptación de estas series por su complejidad para poder centrarse en otro tipo de producciones, aunque ahora están metidos en el remake de One Piece, que es uno de los proyectos más bestias que se puede tener. Aparte de por su calidad visual, el estudio destaca por su visión de negocios, ya que entre algunos de sus hitos está formar la escuela de animación WIT, en la que sus graduados tendrán la oportunidad de participar en las producciones originales del estudio que vayan a ser producidas por Netflix.
Sunrise es otro titán del mundo del anime, tanto en tamaño como en historia. Pese a fundarse en 1972, tardó algunos años en producir obras nuevas, antes incluso de llamarse Sunrise. Su idea de negocio desde el principio fue centrar las obras en los productores, y eso les llevó a dominar el merchandising en los 80 con multitud de animes de mechas, entre ellos la joya de la corona Mobile Suit Gundam. Esta gallina de los huevos de oro les llevó en los 90 a formar parte del grupo Bandai Namco, lo que redujo la variedad de animes de mechas durante un tiempo, aunque aún así destacaron Scaflowne y Code Geass. Además, abrieron su abanico más allá de este nicho con Cowboy Bebop, Love Live y Gintama, que trajeron muchos éxitos con distintos públicos. Tras varias décadas y varios estudios formados por el camino, una reestructuración en 2022 renombró el estudio a Bandai Namco Filmworks con la idea de crear nuevas IPs, y entre sus últimos movimientos está comprar el estudio 8-bit para convertirlo en subsidiaria. Uno de los estudios formados por extrabajadores de Sunrise fue Bones, que se independizaron en 1998, aunque al principio su actividad se limitaba a participar en producciones del estudio matriz. En los 2000 comenzaron su actividad propia, que combinaron con encargos como las películas de Cowboy Bebop y Scaflowne, pero tuvieron éxito pronto con obras originales y adaptaciones propias como Eureka 7 y Fullmetal Alchemist respectivamente. Durante un tiempo tuvieron cierta variedad en las producciones e incluso pudieron, gracias a su crecimiento, afrontar series de varias temporadas con un buen nivel audiovisual como lo son Mob Psycho 100, Bungo Stray Dogs y por supuesto Boku no Hero Academia. En 2018 anunció junto a Production IG una asociación comercial con Netflix, lo que le permitió mantener el nivel que he comentado en sus animes, y en 2024 creó Bones Films para reestructurar su apartado de producción. A1 Pictures es otro de los formados por extrabajadores de Sunrise en 2005, y es que este año la gigante productora Aniplex fundó su propio estudio con fichajes de otros estudios para poder centralizar la producción y distribución de anime dentro del grupo Sony. Así solucionaron la crisis por la que pasaban y empezaron a producir una gran variedad de animes desde Fairy Tail hasta Kaguya-sama, pasando por Sword Art Online o Al Noa Zero. Algunos tuvieron más éxitos que otros, pero el estudio se mantiene fuerte por la red a la que pertenece, ya que Crunchyroll mismamente es parte de Aniplex. Quizás carente de un estilo identitario, A1 siempre ha sido una punta de lanza del anime y en los últimos años ha cosechado algunas superproducciones, aunque a costa de ser una de esas Black Companies. Por último, un estudio resultado de una escisión de la empresa ha sido Cloverworks, aunque este sigue siendo parte de Aniplex. Esos han sido 15 de los estudios más importantes, pero sé que hay más. He dejado fuera a grandes, a históricos y a otros pequeños pero muy interesantes. Si llegamos a 150 likes y veo apoyo en comentarios, habrá una segunda parte, así que comentad vuestros estudios favoritos y si queréis ver un vídeo sobre algún estudio en concreto.